y en este momento vamos a entrar a la siguiente charla, donde, bueno, vamos a tener dos grandes invitados que nos van a acompañar en este momento durante los próximos 40 minutos más o menos. Vamos a conversar con ellos. Y vamos a darle la entrada. Por acá está la doctora Julie Moncayo, ya está por acá conectada, y el doctor Nelson León. Por Hola, acá, hola. por ahí me sonó. Nelson, bienvenido. Gracias. Doctora Hola, buen Julie, día, buenas bienvenida. noches. Buenas Doctora, ¿Cómo noches, buenas noches. están? Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo? ¿Qué tal ese día odontológico? Imagino que ustedes están ahí, ya atendí paciente, o algunos de pronto estaban saliendo por ahí de recién atender a un paciente. Total. Es una locura. odontólogo que se respete, trabaja el día del odontólogo hasta tarde. Es así. Sí, hey, sí, obviamente. Feliz día del odontólogo. Gracias. Feliz día. Muchas gracias. Bueno, después de esto, después del mes de la odontología, de pronto por ahí celebrar un ratico, o bueno, o se guardan para el fin de semana y se celebra. Hay que celebrarlo, hay que celebrarlo. Y bueno, nuestra manera acá desde Dentalink de celebrarlo es justamente con este evento, donde tratamos de acercar con diferentes charlas varios conocimientos para los diferentes pues, tipos de odontólogos que hay. Ahorita por acá decían, tengan en cuenta los odontólogos independientes. Por supuesto, creo que acá este espacio ha tratado de reunir a odontólogos empresarios con varias sucursales y demás, pero también a odontólogos que tal vez tienen su consulta y cada día trabajan para mejorar y hacerlo mejor para sus pacientes, ¿ya? Y obviamente, pues esto hace parte de el brindar mejor servicio, el crear, como hemos llamado a esta charla, una consulta de alto rendimiento, tiene que ver, tiene que ver mucho en esto. Entonces, para presentar a estos dos grandes invitados que tenemos hoy en esta parte del Congreso Digital de la Odontología Dentalink, voy a presentar y vamos a empezar con la doctora Julie. Doctora Julie, odontóloga especialista en ortodoncia y ortopedia, con experiencia en casos de alta complejidad, speaker internacional, presidente de la Sociedad de Ortodoncia y Ortopedia en Guayaquil, Ecuador. Y bueno, tiene muy buen número de seguidores también en su Instagram, generadora de contenido. Y al doctor Nelson León, especialista maxilofacial, conferencista también internacional, miembro activo de la Sociedad Venezolana de Cirugía Bucomaxilofacial. Y bueno, tiene también una muy buena experiencia clínica que seguramente si ustedes van a sus perfiles en las redes sociales van a encontrar muy buenos casos clínicos, van a decir, interesante el trabajo de este doctor, interesante el trabajo de esta doctora, entonces sígalo, muy bueno. Y además que genera muy buen contenido, creo que son muy buenos referentes y justamente por eso los invitamos. Creemos desde Dentalink y bueno, desde el equipo internamente, vemos sus experiencias, vemos también los comentarios que muchos pacientes dejan ahí y vemos cómo han crecido, o sea, no solamente a nivel social, a nivel seguidores, que igual pues es una buena métrica, pero uno ve como los comentarios en particular. Y es bien interesante. Creo que es una de las cosas que crea, esto ya más a término personal, creo que es una de las cosas que crea una clínica de alto rendimiento, una consulta de alto rendimiento. Y bueno, eso tiene que ver un poco también con la captación de pacientes, con muchas cosas, ¿ya? Pero en particular me gustaría empezar con eso, el concepto de una consulta de alto rendimiento. Doctora Julie, ¿qué es eso? ¿Qué significa? Juan, ¿cómo estás? Bueno, doctor Nelson, feliz día del odontólogo, feliz día del odontólogo a todos los que nos acompañan. Yo estoy súper contenta de participar pues en este evento que nos ayuda pues a todos a sumar, ¿no? A sumar en esta área de la odontología que a veces nos cuesta mucho a nosotros como odontólogos para implementar, porque es algo que en realidad nunca nos enseñaron, que ahora gracias a las herramientas de comunicación es mucho más fácil, hay más cursos sobre este tipo de temas, pero en realidad, por lo menos cuando yo empecé, era algo que totalmente no se sabía. Entonces, bueno, hablando un poquito sobre las consultas de alto rendimiento, para mí ha sido una curva de aprendizaje total, porque como les digo, yo cuando empecé no había tanta información sobre estos temas, entonces me costó mucho hacer esta prueba, error de cómo alcanzar esta consulta de alto rendimiento que uno
la visualiza y no sabe ni qué es, porque no sabes ni cómo empezar cómo implementar todas estas herramientas. Para mí, una clínica o esta consulta de alto rendimiento es cuando nosotros podemos lograr una eficiencia en todas nuestras operaciones, ¿ya? Eh, esta cadena, nosotros tenemos cada uno funciones diferentes, funciones clínicas, funciones administrativas, funciones auxiliares, funciones de limpieza, pero todas estas cadenas o todos estos eslabones que se van uniendo para cumplir una función global y un objetivo en común, deben estar alineadas y deben estar ordenadas en una forma en que esta consulta se vuelva rentable, en que tenga ingresos constantes, en que la gente te recomiende en el boca a boca, en que tengas una demanda de pacientes muy estable y que la gente pues se quiera obviamente atender contigo y que tengas esa credibilidad para poder sustentar y poder ir creciendo en el tiempo, ¿no? Para mí fue algo que a nosotros, como te digo, nos costó mucho tiempo, pero ya con estos años de experiencia, a los odontólogos nuevos y jóvenes va a ser mucho más fácil porque tienen herramientas digitales, herramientas tecnológicas que antes no habían, ¿no? Pero para mí es eso, es obtener una eficiencia al 100% de las operaciones y que todos los jugadores de esta operación, de este equipo, estén alineados para conseguir un resultado esperado. Yo siempre digo que nosotros, bueno, en nuestras consultas esto es nuestro trabajo y nosotros obviamente necesitamos una recompensa económica porque es de lo que vivimos. Entonces, para mí, este reconocimiento es algo que se nos otorga a cambio de la energía que nosotros compartimos en forma de un servicio a nuestros pacientes. Entonces, nosotros tenemos ese reconocimiento dependiendo de cómo nosotros vibremos y alineemos todo nuestro trabajo para entregar, para hacer esta entrega a nuestros pacientes. Entonces, para mí, eso es llegar al alto rendimiento, estar completamente en una eficiencia y en un alineamiento en que todo sea súper bien estructurado y ejecutado para que sea rentable, porque al fin y al cabo eso es lo que necesitamos, es que sea rentable. Justamente la rentabilidad, ¿no? Que se habla, que Mm. siempre tiene varios factores y involucra muchos puntos de los que mencionaste, hasta trabajo del equipo mismo, ¿no? El cómo se contactan con tus pacientes, que vas agregando mil cosas ahí que apoyan la eficiencia. A veces la eficiencia se ve como, no, pues ya atendí más rápido a mi paciente. Sí, eso es un factor, pero hay Sí, no, muchos ajá. detrás, claro, hay Ujú. muchos detrás. Sí, hay muchos más, como que, ok, ya mejoraste una parte, ahora sigue con las mil más. Ah, no mentiras, tampoco para ponerlo tan pesado, pero sí hay muchas cosas detrás que se deben trabajar. Doctor Nelson, para ti, ¿qué es tener una Buenas clínica noches. de alto rendimiento? Con las buenas noches y de nuevo con el feliz día del odontólogo. Gracias, doctora Julie. Qué honor estar con usted compartiendo en esta sesión. Espero perdón por interrumpir, pero espero que nos acompañes pronto en nuestro país, que Por estás supuesto, para mí va a invitadísimo. ser un súper honor, va a ser mi primera vez allá y por supuesto cuenten conmigo, de verdad que sí. Muchas Mire, gracias. en realidad estoy totalmente de acuerdo con muchas de las cosas que ha dicho la doctora Moncayo. Y parte importante, obviamente, del consultorio o el motor del consultorio son los pacientes. Un consultorio sin pacientes ya no puedes desarrollar ninguna de las otras áreas. Sin embargo, tenemos que crear un equilibrio entre los pacientes que llegan, cómo son atendidos, cómo es su evolución, cómo es su seguimiento, y ahí entran todos los aspectos importantes que dijo la doctora. Hay un tema administrativo, hay un tema de tratamientos como odontólogo, hay un tema de limpieza, que todo eso se resume en la experiencia que vive el paciente de la A a la Z. Todos conocemos profesionales de la salud que son excelentes profesionales, pero que lamentablemente los pacientes cuando se dirigen a ellos o cuando hablan de ellos dicen, wow, no, es que me dejaron esperando, es que son muy desordenados, es que esto, es que lo otro. Yo me opero con él o me atiendo con ella porque de verdad que sé que es excelente, pero si yo pudiera, no iría porque de verdad que la experiencia que vivo es muy mala. Entonces, parte importante de lo que tienen las nuevas generaciones, y yo me incluyo porque yo me siento millennial todavía, son las herramientas tecnológicas que tenemos. Y yo pongo mi ejemplo. Yo pasé de un consultorio odontológico, o mejor dicho, un consultorio quirúrgico, donde yo pude duplicar literalmente la cantidad de pacientes al nuevo consultorio donde estoy, saliendo 1 o 2 horas más temprano de lo que yo salía antes. ¿Por qué? Porque pude diseñar un sistema o un flujo de trabajo que me permitiera tener varios sillones de manera casi simultánea
y donde me apoyo muchísimo en la herramienta tecnológica como es la plataforma Dentalink. Antes mi equipo tenía que generar plantillas manualmente para entregar, por ejemplo, un presupuesto, y ahora simplemente con un clic, en cuestión de 2 segundos, ya el paciente tiene el presupuesto. Esto ha acelerado la forma de respuesta o el momento en que el paciente recibe una respuesta. Y así como esto, hay muchos procesos en la clínica que al momento de automatizarlos nos permite ser más eficientes sin desgastarnos tanto. Entonces, por eso concuerdo muchísimo con lo que dice la doctora Moncayo. Actualmente existen herramientas que permiten que una consulta de alto rendimiento no solamente significa tener muchos pacientes, sino que esos pacientes tengan la atención adecuada en el momento preciso y que no nos volvamos esclavos nosotros de los pacientes, sino que podamos dar esa atención ideal de una manera fluida y que sea parte de nuestro día a día de una manera muy normal. Mm. Bueno, hay varios puntos, ¿no? Varios puntos de que hagan que la vida sea un poco más fácil dentro de la clínica, ¿no? Pero eso se debe trabajar, eso se debe trabajar. Hay varios aspectos ahí que lo logran y, y que no salen como de la nada, ¿no? No es algo como que tienes ahí fácilmente para poderlo monitorear, no es algo como que solamente nazca de la buena intuición que tienen los odontólogos en la parte empresarial, porque sabemos que los odontólogos normalmente su carrera, y esto estoy seguro que me lo van a asegurar ustedes, no se piensa como que, yo estudié la parte de odontología general 5 o 6 años, que normalmente dura en varios países de Latinoamérica, y ahí ya salgo y es como me van a contratar ¿no? Normalmente es voy a montar mi consultorio, voy a empezar a armar un equipo de trabajo, voy a trabajar en socio con mi compañero, con mi compañera que conocí durante la carrera. Es una profesión que tiene muchísimo esa vocación de emprendimiento. Es una vocación bien interesante que tiene la odontología. Y que justamente tiene aspectos como interesantes para lograr mirar con los pacientes que a veces no se tienen. Y, y creo que hay momentos de una consulta desde cuando se crea hasta cuando ya se está fortaleciendo. Y acá me gustaría escuchar un poco el recorrido de ustedes en esas partes, qué factores o ¿qué momentos cruciales han impulsado la construcción de su consulta en el momento más exitoso? Para continuar igual con en la misma línea con la doctora Julie. Perfecto. Sí, bueno, a ver, nosotros, bueno, venimos de una pandemia que fue un momento de crisis para todos, que muchos consultorios cerraron, eh, pero yo creo que fue, o sea, cuando uno ve las cosas como no una crisis, sino como una oportunidad, fue un momento en que todos validamos la calidad de profesionales, la calidad de equipos que nosotros teníamos y la confiabilidad que los pacientes tenían en nosotros, porque cuando vino la pandemia y nos dicen a todos como, wow, los odontólogos son los que más se van a contagiar y después las estadísticas demuestran todo lo contrario, que éramos los que menos nos contagiamos porque teníamos toda la bioseguridad de por medio. Entonces, esa confianza que los pacientes llegaron a sentir pues en cada uno de sus odontólogos que trabajaban responsablemente y que sabían que podían contar su seguridad sobre nosotros, yo creo que fue un momento súper crucial porque en esta oportunidad clave, que donde nosotros creíamos que casi que nadie iba a requerir o a arriesgarse a necesitar nuestros servicios, nos damos cuenta de que no era así, de que realmente los pacientes cuando ven una consulta consolidada, que tiene un propósito, que tiene el fin de ayudar, de sanar, de integrarlos como familia a los pacientes, o sea, como que somos uno solo, eh, para mí esa fue la clave, como esa confianza que los pacientes, porque para mí lo más importante es la confianza que ellos tienen sobre nosotros y yo con mis pacientes soy súper agradecida porque nos confían a sus hijos, porque confían su vida en nosotros. Entonces, para mí, en la pandemia sí fue un antes y un después, pero personalmente a mí lo que en realidad me marcó para yo decir, ¿sabes qué? Estoy eh, en una curva de crecimiento bastante buena, fue cuando yo quedé embarazada hace 2 años, porque yo no di a luz aquí en Ecuador
Y yo recuerdo mucho cuando uno lee estas cosas administrativas y te dicen, ¿sabes qué? Si tú das servicio, si eres doctor o si eres odontóloga, como que vas a tener que ser esclavo de tu trabajo y no puedes irte a ningún lado, no puedes, tienes que estar siempre tú y no vas a poder tener un consultorio rentable o algo, sino consíguete otro trabajo. Yo me di cuenta de que sí se podía, de que sí estábamos en una curva de crecimiento bastante importante, porque la estructura del negocio o del consultorio me permitió a mí poder viajar por 3 meses, y yo no estuve en estos 3 meses, pero haber podido tener un equipo consolidado, un equipo de doctores y mucha gente muy preparada que pudo resolver y mantener las cosas conmigo a distancia sin ningún problema. Entonces, yo hoy por hoy, como igual que el doctor Nelson, yo hoy por hoy entro a trabajar a las 11 de la mañana hasta la 1 de la tarde y regreso de 3 de la tarde a 6 de la tarde. Entonces, trabajo un horario mucho más reducido con una rentabilidad buena. Entonces, yo digo, eso está bien porque yo estoy dándome mis 8 horas de trabajo, mis 8 horas de descanso y mis 8 horas con mi familia, que para mí es súper importante. Hay mucha gente que sí, que trabaja el feriado, que trabaja todos los días, que sale a las 10 de la noche a trabajar y son felices, yo lo respeto, pero yo sí creo que este éxito se mide en tanto y en cuanto tú también puedas tener tiempo para ti, para tu familia y que sigas teniendo pues buenos ingresos, ¿no? Porque al fin y al cabo uno de eso vive. Entonces, para mí fue como mi embarazo, saber que yo tenía una estructura de negocio muy bien implementada, donde yo podía manejar agenda desde allá, podía tener todos los archivos digitales y poderlo manejar a distancia. Y yo nunca me imaginé tener que ausentarme 3 meses de mi consulta. Y fue algo que lo pude hacer y lo hice. Y hoy en día digo, en la pandemia pasó lo mismo, cerramos 2, 3 meses y no quebramos, me explico. Entonces, digo, estamos haciendo las cosas bien. Entonces, para mí, estas dos momentos fueron claves a mí como en mi vida profesional, que yo dije, eh, estamos haciendo las cosas bien. Ujú. Qué bueno porque mira, hay un factor ahí importante que se sabe que en la odontología es difícil, es algo tan, comillas, básico en otras profesiones, es tomarse Ujú. vacaciones tranquilamente. Sabemos de que normalmente es como que el rol del odontólogo es, no, pero es que yo me voy de la clínica y todo se cae, porque yo soy el que está pendiente del Exacto. seguimiento de las Ajá. llamadas, yo soy el que está pendiente, ya se acabaron los insumos allá, nos hace falta unas mascarillas, nos hace falta resinas, nos hace falta, hasta pagar a veces el internet. Pero tú lo dijiste y me gustaría resaltarlo en dos cosas y con dos públicos que tiene la clínica. Uno, los pacientes y otro, el equipo. Dijiste confianza. Construiste confianza alrededor del equipo. Construiste ese equipo a base de la confianza. Tú ya entregas algunas, y confianza no es como que, ah, sí, yo te lo dejo a ti y me voy. No, es como que le entregaste varias responsabilidades a una persona, les haces seguimiento, lo estás controlando, tienes varios flujos en torno a eso, pero también te esforzaste clínicamente a crear una relación con tus pacientes para que ellos siguieran estando ahí, los fidelizaste y demás, cosa de que, mira, yo ahorita le puedo delegar, este paciente se lo puedo delegar a otro colega de acá mismo de la clínica y va a seguir viniendo. Eh, y pusiste algo Ujú. personal en torno a eso, como que "Ey, yo por esto necesito hacer mi clínica más rentable". Qué bueno, qué interesante porque mira que a partir de un concepto de la confianza puedes crear procesos buenos para tu clínica, buenos para tu negocio que obviamente te desembocan a una calidad de vida mucho mejor. Yo creo que es uno de los retos que tienen muchos odontólogos acá. Nos gustaría en particular en los comentarios que nos cuenten también de pronto ese momento crucial en sus clínicas, ese momento de más éxito que han visto dentro de sus clínicas. Me gustaría mucho leerlos en esa parte, porque sabemos que la odontología es muy humana y que justamente esos retos a veces tan humanos nos hacen crecer mucho. Doctor Nelson, yo creo que tú tienes historias por ese estilo. Yo creo que tienes historias por ese estilo porque yo he visto varios comentarios de tus redes y es como que así, doctor Nelson, así tatuado ya acá prácticamente. Eh, um, Sí, soy un me poco gusta- más workaholic que la doctora Moncayo. Yo, gracias a mi familia, he logrado establecer ese tiempo para, obviamente, estar con mi familia y tratar de descansar, porque si fuera por mí, si yo no tuviera límite, yo creo que yo podría estar operando de lunes a domingo, desde las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche. Porque claro, esto al final es nuestra pasión. Obviamente, como dice la doctora, a uno le pagan por hacer esto y uno está dando un servicio,
pero a mí me pasa que yo me apasiono mucho, me emociono mucho con mis pacientes, quiero ver los resultados, yo me imagino el paciente cuando lo veo, cómo va a quedar. Entonces, bueno, no es solamente lo que uno hace, sino cómo quieres transmitírselo al resto de los colegas o al resto de los pacientes o de las personas para que sepan lo que uno está en capacidad de hacer. Y por eso yo creo que yo tengo creo que dos momentos muy importantes. Creo que el primero fue, o el momento de mayor éxito desde el punto de vista que yo dije, esto fue un antes y un después, fue cuando empecé a trabajar empecé a comunicar lo que yo hacía a través de redes sociales, específicamente desde la plataforma de Instagram. Literalmente abrimos una caja de Pandora donde llegué a tener, o hemos llegado a tener pacientes de todas partes del mundo que nos consultan y que han venido a Venezuela a, a operarse con nosotros. Y esto en un momento de un país que de repente ha estado pasando por un proceso de crisis muy importante, que ha hecho que hemos tenido un éxodo de profesionales gigante, eh, se ha convertido en una oportunidad porque en tiempos de crisis hay dos tipos de personas, los que lloran y los que venden pañuelos. Entonces, cuando ya tú tienes una cierta cantidad de profesionales que se van y queda una brecha tan grande y queda una nueva generación de cirujanos, específicamente en mi área, que tiene una herramienta que nunca había sido usada por otros colegas en su área, yo creo que fue uno de los momentos que yo dije, wow, o sea, esto es grande y esto va a retumbar en muchas partes, no solamente de mi país, sino del mundo. Y el segundo momento, pienso que fue cuando yo descubrí, gracias a algunos colegas que tenían esa experiencia, el hecho de poder intercambiar difusión por lo que yo hago, que es la operación. Es decir, yo empecé a conocer colegas que me explicaban que existe una opción que no necesariamente tú tienes que cobrarle a un paciente cuando tú quieres que él difunda o sea imagen tuya. Por ejemplo, operar un paciente de las cirugías que yo hago, cambiándolo no por dinero, sino porque ese paciente se pare en redes sociales y diga, mira, sí, yo me operé con el doctor León, me fue bien, que cuente su experiencia. Eso fue de verdad el next level, porque le llegas a personas que al conocer este testimonio validan o te validan a ti como profesional. Entonces, en esos dos momentos, yo sentí como el crecimiento en la clínica fue muy grande, prácticamente de pocos meses, y entonces fue cuando empezamos a prepararnos en lo que consideramos que iba a ser el futuro, que es lo que yo estoy viviendo ahora. Yo tuve la oportunidad de mudarme de una clínica de 70 metros a una clínica de 400 metros, donde tengo todos los servicios quirúrgicos, desde quirófano, tomografía, laboratorio, etcétera, todo en un mismo sitio. Y es lo que me ha permitido, como en el primer punto, poder ser mucho más eficiente porque nos preparamos, apostamos a un futuro que sabíamos que iba a llegar. Bueno, bueno, creo que, mira que tú lo decías al principio un poco como workaholic, pero enfocado. De alguna forma hay algo que movemos justamente en Dentalink y es ojalá no trabajar mucho, sino trabajar inteligente, que justamente cuando tenemos que dedicar más tiempo, poderlo hacer en las cosas que sabemos que hay un desafío ahí detrás, ¿no? Que sabemos que hay una oportunidad ahí detrás. Seguramente tuviste momentos en que "Ey, tengo que dar un poquito más y darle un poco más de tiempo y esforzarme y demás, pero sabías que ibas detrás de una meta. Entonces, tú lo Totalmente. comentaste un poco, ¿no? Ir detrás de el conseguir tal objetivo te ayudó y hay motivaciones detrás, la familia, además, y a veces hasta la misma familia entiende que uno debe tratar un poquito más. Hay varios acá de los más de 100 personas que están conectadas acá, que seguramente están diciendo, oiga, yo estoy acá pensando en cómo mejorar mi clínica, pero en países, por ejemplo, como Chile son las 9 de la noche. En países como México estamos terminando una jornada laboral extenuante y aún así estamos siguiendo enfocados en mejorar la clínica. Estos son partes que seguramente son esfuerzos que tienen una visión, que tienen un objetivo detrás, que justamente buscan una clínica o una consulta de mayor eficiencia, de alto rendimiento. Entonces, se entienden esos sacrificios, se comparten, yo creo que es uno de los puntos que más se comparten en la odontología. Y, y yo quisiera tratar algo que es la parte como del equipo un poco, que ahí es donde se ve un poco el cómo lograr hacer que
ya no solamente sea una filosofía del doctor Nelson, ya no solamente sea una filosofía de la doctora Julie de cómo atiende a sus pacientes, de cómo los debe recibir y demás, o del cómo es la visión de la clínica, sino que ya sea la visión de todos, ya trabajando en torno a eso. Y acá me gustaría seguir contigo, doctor Nelson. ¿Cómo mantener el trabajo colaborativo y el propósito de la clínica cuando justamente se buscan alcanzar alguna meta en conjunto? Sí, yo creo que hay varias estrategias. Primero, como dije al principio, pienso que la experiencia que vive el paciente tiene que ser desde que inicia su llegada al consultorio hasta que se va. Y estamos hablando de no solamente que lo reciban con los buenos días, sino que a mí me parece que la experiencia tiene que ser visual, auditiva y olfativa. ¿Ok? Eso es muy importante. Ahora, cuando entramos a lo que es el trato con el paciente, a veces tenemos pacientes que son un poco más complejos que otros, pero nosotros somos los que estamos brindando el servicio. Y nosotros es normal entender que un paciente que viene con temor, viene con dudas, con cosas, a veces no tiene la mejor disposición o no tiene la mejor actitud y nosotros tenemos que brindarle esa paz al paciente. Esa es una de las cosas que yo trato de fomentar en mi equipo de trabajo. Sin embargo, a veces las cosas se pueden salir de control, pero yo pienso que tiene que haber una cabeza del grupo, un manager, el dueño de la clínica, la imagen de la clínica, que tiene que siempre darle a los demás como que esas directrices, porque esté o no esté esa imagen, o no, por lo menos mi caso, que es una clínica que es hecha para mí, yo no trabajo, en mi centro no hay otras especialidades, somos solamente cirugía maxilofacial, tiene que sentir que así esté yo o no esté yo, el trato tiene que ser igual cordial y que tiene que ser de primera. Básicamente eso. El segundo punto que me parece muy importante es establecer como una lista de normas o de cosas básicas que no se pueden violar al momento de atender al paciente. Cosas tan sencillas como que cuando llega un paciente y el familiar está esperando, a mí me gusta que al familiar se le ofrezca algo de tomar, así esté esperando o haya llegado antes de su hora. Esos detalles hay muchos pacientes que los valoran y me quedo loco la cantidad de pacientes que en otros momentos me lo dicen. Me encanta venir a tu clínica, tienes información valiosa en las pantallas de televisión mientras uno espera. Se me pasó el tiempo esperando, sé que estaba retrasado en un procedimiento, me ofrecieron algo de tomar, no me dejaron esperando en un solo sitio, sino que me pasaron, me hicieron una tomografía, luego me tomaron fotos. Cuando vine a ver, tengo un tiempo acá y ya casi que cuando terminaron de hacer todo, tú me atendiste. Entonces, hay muchos pacientes que valoran esos detalles y que están estudiados para eso mismo, para que nuevamente el paciente viva la mejor de las experiencias. Entonces, yo creo que eso es un punto importante porque el entrenamiento al equipo, el equipo tiene que tener la misma filosofía que tú, porque para eso somos un equipo. Y eso va desde la persona que limpia hasta la imagen. Otra de las cosas que yo he tratado de implementar es tratar de motivar a todo el equipo que trabaja conmigo y por eso trato de que todo o la mayoría del equipo con el que yo trabajo no gane con un sueldo fijo, tienen una parte fija, pero ganan un monto por cada paciente que se opera. Entonces, eso motiva al equipo a tratar de que se operen obviamente más pacientes porque van a devengar muchos más ingresos, pero también si tenemos que trabajar a sobre hora o tenemos que trabajar un día feriado, o tenemos que trabajar un fin de semana, como dijo la doctora Julie Moncayo, que lamentablemente tenemos que hacerlo porque recibimos gente internacional que a veces no se le acomoda la agenda, lo hacen con la mejor de la disposición porque están ganando extra por un esfuerzo extra, que me parece que es lo justo. Básicamente eso es lo que aplico yo en mi clínica. Bueno, hay varios puntos que yo creo que son totalmente aplicables a cualquier tipo de clínica, ¿no? Ya mirándolo acá, mira, hay cosas que dicen aquí en los comentarios, procesos, que es algo fundamental. Mira, analizadas desde el cómo llegan, qué va a sentir, qué va a ver, qué va a escuchar, qué va a oler cuando llegue a la clínica. Es importante involucrar al equipo en un mensaje, ¿ya? El comprometerlos, el saber, oiga, sí, vamos a trabajar de pronto un día más, pero ese día, mira, te va a pagar un extra, vas a tener un día libre, te va a compensar de cierta manera. Si tienes las reglas claras, tienes enfocado al equipo, va bien. Qué buena, qué buena. Hay varios puntos en particular que se pueden aplicar. Y acá me gustaría escuchar a la doc Julie. Desde tu punto de vista, eh,
¿Cómo sería ese trabajo colaborativo? ¿Cómo logras alinear un poco al equipo en torno a esas metas que se deben conseguir en la clínica? Sí, mira, a ver, en mi experiencia personal, nosotros, bueno, primero el nombre de mi compañía se llama Ikigai Life. Y esto de Ikigai significa que vivas en función de un propósito. Entonces, yo creo que, por lo menos en mi experiencia, las personas, nosotros tenemos que trabajar en algo que te gusta, en algo que te apasiona, en algo que sea tu misión, en algo por lo que la gente te pagara. Entonces, cuando tú vives a raíz de esto, tú lo vas a hacer. Entonces, ¿cuál es el propósito de nuestra clínica en nuestro ambiente, en nuestro espacio? Es que todas las personas que vengan quieran repetir su experiencia con nosotros, sean estos colaboradores, es decir, doctores, auxiliares o todas las personas que trabajan con nosotros o los pacientes. Entonces, para nosotros es importante que la experiencia, tanto laboral como emocional, como de los pacientes, como el trato en su tratamiento, sea 100% repetible. Como decía Nelson, esto es totalmente una experiencia. Entonces, los pacientes necesitan venir y sentirse queridos porque nosotros los queremos. Entonces, que ellos lo puedan sentir desde que pisan el consultorio hasta que se van, hasta que terminen su tratamiento, es toda una experiencia. Igualmente, nosotros en el consultorio también tenemos cada detalle, cada café, cada olor, tenemos todo esto perfectamente y fríamente calculado, como quien dice, ¿ya? Todo está hecho para que la gente quiera poder repetir su experiencia con nosotros, porque desgraciadamente muchos pacientes han tenido malas experiencias pasadas, por lo menos en mi área, que es la ortodoncia. Vienen pacientes con 3 ortodoncias previas, con 4 ortodoncias previas, fallidas, entonces vienen decepcionados de los tratamientos. Entonces, para nosotros es una responsabilidad súper grande tener que poder compensar eso y poder hacerlo bien para que no haya una octava ortodoncia, me explico. Entonces, nosotros tenemos que tener claro cuál es el propósito que tenemos con ellos, tener metas claras y abiertas también pues con nuestro personal de trabajo, que como te digo, son súper, para nosotros son nuestros colaboradores, todos somos uno, como desde la persona que limpia, yo y todos somos igual de importantes, porque si uno de ellos no está bien, ese eslabón de la cadena que hablábamos al principio se rompe y puede haber algo. Entonces, para nosotros también es súper importante en lo personal. También manejamos metas claras con nuestros colaboradores, es decir, los doctores que trabajan con nosotros también tienen metas puntuales. Por ejemplo, Karen, que es la persona encargada de las agendas de los pacientes, de los convenios, ella también tiene metas específicas que si las cumple, ella va a tener una remuneración más alta a que si no lo hace. Entonces tenemos todos estos incentivos para que todos siempre querramos dar más, ¿ya? Y bueno, y nosotros como mujeres, pues yo te digo, es más difícil porque yo sé que los hombres somos workaholic, yo también lo era antes de ser mamá, Sí. yo pasaba aquí de sol a sol, pero mi vida cambió. Entonces mi vida cambió y ahora tengo estas personitas que necesitan de mí y tengo que poder hacer algo que funcione y que nos ayude a todos. Entonces tenemos reuniones mensuales también con el personal en las que nosotros discutimos todas las cosas que han pasado en el consultorio durante el mes, lo que queremos mejorar, lo que queremos mantener, y todo esto también nos suma porque nos escuchamos entre todos y todos damos ideas, respetamos muchísimo los horarios, somos muy así con los horarios de los pacientes porque nosotros respetamos nuestro tiempo y respetamos el tiempo de los pacientes. Entonces tratamos que, por ejemplo, los tiempos de espera, que nosotros los podemos medir eso en todas las estadísticas y las cosas que vemos en los programas, en el software, nosotros tenemos todas estas métricas para poder decir, ¿sabes qué? No podemos demorarnos más de 10 minutos y que todo funcione como reloj suizo. Entonces, eso básicamente es en lo personal como nosotros nos manejamos. Excelente, buenísimo. Creo que hay varios puntos y hay algo que tú lo comentabas y creo que une muy bien lo que comentaba el doc Nelson ahorita, un poco la experiencia del paciente que vive. No trato, me pongo en su lugar, armo tal vez un mapa de empatía y qué hago cuando esa persona la hago esperar 5 minutos. ¿Qué puede pasar, digamos? Pero ¿qué hago cuando pasa esto? Ujú, Ojalá no. Tienes planes ujú. para que eso no llegue, pero
Si llega, ¿qué haces? Le brindas un café, le invitas a algo, el personal de la clínica, ¿qué hace? Va, se acerca, le dice, ven, tal cosa. Dices, o sale el mismo doc que lo va a atender y es como, mira, te atiendo en 5 minutos, y esos 5 minutos son regla de oro en que sales y en 5 minutos realmente lo atendiste, no lo dejas esperando ahí una hora. eh, y tienen un comportamiento de equipo sólido, reuniones mensuales, aportas a que de pronto el equipo construya más sus ideas. Genial, genial. Qué buen manejo de equipo, porque se nota que mira que acá, si bien tienes una clínica que uno dice, no, pero en mi clínica yo trabajo con 10 personas, voy a poner una cifra por ponerla. eh, ¿Estos comportamientos se deben aplicar desde cuántos número de personas? No, desde ahí con tu equipo de 3 personas los puedes ir implementando y los puedes ir haciendo. Tú mismo puedes igual, si tienes una lista unipersonal, puedes ir implementando ese tipo de acciones y te van a beneficiar. Hay algo con el que me gustaría cerrar, ya estamos llegando al final. De la charla, que ha sido bien interesante porque la he sentido muy personal, muy a lo que vive el odontólogo día a día, y con sus realidades, ¿no? El doctor Nelson en Venezuela y además en otros países que vive, tu doctora Julie también en Ecuador y bueno, tus realidades, pero hemos compartido como algunos aspectos en particular. Y me gustaría saber muy puntualmente cuáles son esos logros del 2023. eh, ¿Cuáles son los logros del 2023 contra el año pasado que han hecho que esa consulta sea redituable, por decirlo de una manera? Y para cerrar de una vez contigo acá, Doc Julie. Ya, sí. A ver, bueno, este año ha sido para mí muy bueno. Es un año que hemos tenido muchos cambios, porque hemos tenido muchos cambios dentro de la clínica, pero básicamente una de las cosas que hemos implementado, por lo menos en nuestra consulta, que nos ha ayudado bastante, son unas políticas de ausentismo. Es decir, nosotros tenemos ya mucho más controlado eh, ese tema y tenemos unas políticas de cancelación para que no pase. Entonces, los pacientes lo han recibido súper bien, lo cual ha hecho que el ausentismo de nuestros pacientes pues baje. Entonces, tenemos una curva de crecimiento en ese aspecto muy buena, que para mí es uno de los logros que más hemos tenido este año, porque es algo que a mí antes por lo menos me había costado bastante, porque viste que en la ortodoncia nosotros tenemos que ver a los pacientes bastante, o sea, son tratamientos de 1 año y medio, 2 años. Entonces, si es que el tratamiento se alarga por inasistencia, para nosotros es un problema. Entonces, nosotros tratamos de que esto no pase y bueno, esto ha sido uno de los logros que más hemos podido hacer y hemos podido lograr. Eh, Seguimos mejorando en la gestión de clínicas, por ejemplo, temas inventarios, proveedores, que con la parte administrativa, ahorita ya nosotros tenemos un departamento administrativo 100% para la clínica, eh, que hemos mejorado también un montón, porque igualmente en los insumos, por lo menos de la parte de ortodoncia, son cosas chiquititas, que la liga, que no sé cuánto, que ni siquiera las puedes contabilizar. Entonces, hoy en día ya pues tenemos un sistema de inventario de proveedores que ha crecido pues mucho, ¿no? Que ya lo tenemos mucho más consolidado y lo podemos medir mucho más. Y bueno, y una de las cosas que más me gusta a mí, que creo que es lo más importante, es que hemos podido consolidar un buen equipo de trabajo, que eso es lo que yo les recomendaría a los doctores con los que trabajan, que vayan a crecer o que vayan a incursionar en esta parte pues, de la odontología, que consoliden bien su equipo de trabajo, porque las personas que van a trabajar con ustedes son las piezas claves que los van a ayudar a crecer y que los van a ayudar a mantener pues esto. Entonces, para mí en este año 2023 se ha consolidado súper bien mi equipo de trabajo y es uno pues de las claves que yo pues más agradezco por las personas que están aquí conmigo. Buenísimo. Creo que hay buenos aspectos ahí que has logrado. Hay varios desafíos que se han roto, por decirlo así, de buena manera. Me gustaría ver esa visión, Doc Nelson, en particular. Digo, ¿cuáles son esos logros del 2023 que ya has visto que han hecho que tu consulta sea más eficiente? Bueno, como mencioné anteriormente, el mayor logro que yo tuve este año es poder inaugurar un proyecto que tenía gestándose 6 años. Y para explicarte cómo cambió mi vida cuando me cambio a la nueva clínica, te pongo un ejemplo. El procedimiento que nosotros más hacemos es cirugía ortognática. Es como que la cirugía que más se hace en mi clínica. Hacemos terceros molares, hacemos implantes,
pero lo que más se hace es cirugía ortognática. Para yo llegar a operar un paciente de cirugía ortognática, tengo que evaluarlo una primera vez, el paciente acepta su plan de tratamiento, debe tener un proceso de ortodoncia, llega a la clínica, pero ya cuando se va a operar, tienes que hacerle un análisis facial, fotográfico, un escaneo dental, tienes que hacer una tomografía y luego sentarte en un software de planificación virtual, hacer todo, luego operarlo en un quirófano y luego verlo en los controles postoperatorios. Todo eso que te estoy nombrando ocurría en sitios distintos. Yo tenía que evaluar al paciente en mi clínica, mandarlo a hacer la tomografía en otro centro que podía a veces tardar 3 o 4 horas en volver. Después, cuando ya estaba listo, tenía que operarlo en otro centro que yo tenía que rodar en mi vehículo 30 minutos, 40 minutos, volver. Entonces, eso me hacía que yo no pudiera, o sea, si yo una mañana estoy operando a un paciente, ya yo no podía hacer más nada. Ahora todos esos procesos, yo los tengo todos en el mismo lugar y por suerte o por gloria para Dios, justo al lado de mi clínica instalaron un laboratorio clínico donde el paciente se puede hacer los exámenes laboratorios. Entonces un paciente llega, se hace el escaneo, se hace la tomografía, le hago el registro fotográfico, me siento a planificar y eso puede ocurrir antes de entrar para una cirugía o saliendo de una cirugía. Tenemos la hospitalización ahí. Entonces, ¿a qué es lo que voy? Esto no fue casualidades de la vida. Yo me preparé para esto. Yo fui estableciendo cuáles eran los procesos que más me quitaban tiempo. Fui estableciendo cuáles eran las cosas indispensables que tenían que estar en la clínica y fui trabajando en función de eso. Cuando fuimos a remodelar, yo dije, tiene que haber un espacio para el área de tomografía, tiene que haber un cuarto que sea específico para escanear, tengo que tener un área para planificar, para yo sentarme con calma a planificar y me fui proyectando a eso. Eso es lo que me ha permitido a mí hoy en día poder haber duplicado mi productividad y reducir los tiempos, ¿ok? Pero es porque tengo todo en el mismo sitio y fue todo diseñado para que el flujo de trabajo no chocara uno con el otro. Mientras alguien está escaneando aquí, yo puedo estar tomando fotos o puedo estar analizando un paciente, otra persona está tomando fotos, otra persona está iniciando todo ese trabajo digital. Tengo un paciente posoperado en la sala de recuperación y de repente en quirófano están ingresando otro paciente, todo ocurriendo simultáneamente. Aún cuando en mi clínica es solamente el doctor Nelson León como tal y son mis pacientes y ya, yo puedo atender de una manera simultánea 5 o 6 pacientes que todos tienen requerimientos distintos y momentos distintos, pero que anteriormente eran ejecutados de manera lineal y eso hacía que el proceso se tardara mucho más. Básicamente, sí, ese sería mi mayor logro. La clínica me permitió tener ya una estructura gerencial donde mi esposa está al mando. Eso, por supuesto, quitó de mis hombros como un 70, un 80% de temas desde el punto de vista financieros, administrativos, y obviamente se han apoyado en las herramientas tecnológicas como es el sistema de Dentalink, que de verdad no es por nada y no es por un tema de cuña ni propaganda, a nosotros nos ha ido fenomenal porque nos ha simplificado el proceso de comunicación como en un 10.000%. ¿Ok? Qué bueno, qué bueno, qué bueno escuchar eso porque mira, aparte de estrategias que lograste para tus pacientes, para hacerlos como que todo esté ahí, lograste optimizar cosas como de que tú puedas atender a los pacientes, unirlo con el tema de la herramienta, hacer que tus colaboradores trabajen en pro de eso, que una herramienta te facilite eso. Qué bueno que lo hayan logrado. Hay varias preguntas por acá en el chat. Lastimosamente por el tiempo estamos súper apretados y no podemos dar el espacio para poderlas hacer. Sin embargo, voy a hacer una invitación importante para dos cosas. Uno, que sigan los dos perfiles, tanto del Doc Nelson como de la doctora Julie. Acá estoy dejando sus perfiles, ¿ya? Ahí están los dos perfiles, síganlos, tienen muy buenas consultas. Y dos, voy a pedirles abusivamente ese favor de que esas preguntas que lleguen, ustedes las puedan recepcionar dentro de sus redes a un costo, a un Ningún seguimiento, problema. a que las sigan, a que las sigan en las redes, porque no solamente adicional a esta charla que han dado, que de verdad muchas gracias por los aportes que han dado, em, son casos muy interesantes de replicar cosas dentro de la clínica. Creo que la idea de estas conversaciones también es que se siga generando como un gremio realmente en la odontología, no un tema de hipercompetencia y que estoy mirando qué hace el otro y cómo, no, ojalá como ver
cómo podemos ayudarnos entre todos a aterrizar estrategias como las que ustedes contaron durante toda esta charla para hacer una clínica más rentable, más eficiente, de alto rendimiento, y se puede hacer. Yo creo que se puede hacer. Creo que la charla de ustedes ha sido muy cercana, muy vivencial de lo que es la odontología día a día, con data importante de mirar qué factores se pueden ir ajustando. Creo que un dolor especial que hay fue con el ausentismo, que sería bueno seguirlo trabajando. Y también invito a todas las personas que están acá a que nos sigan en las redes sociales, en @Dentalink, porque es uno de los temas que más trabajamos en los contenidos que compartimos ahí en Dentalink. Sabemos que es algo que se debe trabajar mucho y ahí les vamos a ir dando más herramientas.